Cordial saludo, mi nombre es Karen Viviana Contreras, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la UNAP. En esta ocasión voy a sustentar o voy a explicar lo que nos piden en el punto número 1 de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos del curso de Física Electrónica. Para comprobar mi identidad, este es mi documento. Y lo primero que nos piden o lo que nos piden que hagamos mediante este video es hacer una breve descripción sobre los 4 conceptos teóricos básicos de la física electrónica, ¿sí? El primer concepto es la carga eléctrica, que es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas. Ahorita más adelante voy a explicar esa parte a través de campos electromagnéticos, ¿cierto? La materia sabemos que está formada por átomos, ¿sí? Y esos átomos a su vez están compuestos por pequeños elementos. Esos elementos son el protón, que tiene una carga positiva, el electrón, que tiene una carga negativa, y el neutrón, que no tiene ninguna carga, ¿sí? En esta imagen que pongo acá en la diapositiva podemos ver, o puedo explicar de la mejor manera, que cuando cuando la carga eléctrica, las dos son positivas, entonces se repelen, ¿sí? Igualmente pasa cuando las cargas son negativas. Ambas cargas son negativas. El caso contrario pasa cuando una carga es positiva y la otra es negativa. Eso hace que las cargas se atraigan. El segundo concepto es corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de los electrones a través de un hilo conductor, ¿sí? Básicamente. Su movimiento será desde un polo negativo de la pila o generador que los repele al polo positivo, lo que hablábamos ahorita, que los atrae, ¿cierto? Si la corriente va siempre al mismo sentido, la denominamos continua. Aquí en la parte superior de la imagen vemos como si por medio de la imagen cómo nos explican que la corriente es continua, ¿sí? Porque todas las figuritas azulitas van hacia un mismo sentido. Y si la corriente cambia, se llama alterna, es decir, que cambia de sentidos. Ahí en la segunda parte de la imagen la podemos ver, incluso está la gráfica. El tercer concepto es el voltaje. Es una magnitud física que en un circuito eléctrico impulsa a los electrones a lo largo de un hilo conductor, ¿sí? Es decir, que conduce la energía eléctrica con mayor o menor potencia. El voltaje es un sinónimo de tensión, ya que es importante aclararlo porque pues si leemos voltaje y tensión pensamos de pronto que son dos conceptos diferentes, pero pues son sinónimos. El voltaje y voltio son términos en homenaje a Alessandro Volta, que en 1800 inventa la pila voltaica y la primera batería química, ¿sí? En la imagen podemos ver cómo nos muestran que el voltaje es la fuerza que utilizan los electrones para moverse de un lado a otro, ¿sí? Podemos ver el hilo conductor y los electrones. Ahí nos muestran, digamos que esa es la corriente eléctrica o el hilo conductor. El cuarto concepto es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la magnitud utilizada para cuantificar el consumo de generación de energía eléctrica. Potencia es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora de elemento a un elemento consumidor por unidad de tiempo. Ahí la clave es el tiempo. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia entre potencia eléctrica y energía. La potencia nos da una idea precisa de lo potente que puede ser un equipo. Si lo damos en un ejemplo, pues decimos que un motor médico, por sus caballos de fuerza o por sus caballos de potencia eléctrica, nos da la idea de qué tan grande puede ser, ¿sí?
La pregunta que me correspondió a mí, la pregunta problema es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Si partimos primeramente de lo que es energía, es la capacidad de algo para realizar cualquier actividad, ¿cierto? Y si definimos básicamente la potencia, podemos decir que la potencia es la energía por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Si damos un ejemplo, partamos desde un ejemplo. Tenemos dos máquinas que tienen la misma cantidad de masa, van a alzar la misma cantidad de masa, ¿sí? La máquina que logra alzar la masa en menor tiempo, podemos decir que es una máquina que tiene una mayor potencia, ¿sí? Porque la energía producida la podemos, o sea, se relacionan entre sí los dos conceptos, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque, como ahorita dije, la potencia es la energía sobre el tiempo. Lo que hace diferente es que la potencia se mide por tiempo y por la cantidad de la actividad. O sea, es decir, entre menos tiempo demore la máquina en realizar la actividad, va a ser más potente. Muchísimas gracias.